Bienvenidos. Esto es Chayo Contigo, en Joya. Comenzamos. Pues ya regresamos a días normales. Terminamos ya todos los partidos de fútbol. Y fíjense que una de las situaciones que es importante y que se genera, y es importante comentarlo, es que para quienes estuvimos sumidos a fondo en todo el seguimiento de los partidos, de cómo iban, de qué pasaba, de los jugadores y de todo este tema, está demostrado que siempre que hay un episodio mundial como el que acabamos de vivir, como son los Juegos Olímpicos, como es cualquier competencia que lleva toda una secuencia, que mantiene a las personas, y entre más personas se mantengan unidas por un evento, siempre se da una situación importante que está estudiada, que le da sentido temporalmente a las personas para ir haciendo un seguimiento, y da un sentido, si bien es exagerado decir un sentido de vida, sí da un sentido de seguimiento al día a día. Y por lo tanto, cuando eso termina, hay un cierto una cierta sensación de vacío. ¿Y ahora qué? Y esto está dado por las emociones, el estar pendiente de algo, el estar conectados entre todos, el tener un tema de conversación en conjunto que facilitó y favoreció la conversación, la conexión con otros, el estar pendientes y tener un propósito por el cual estás dando seguimiento a las noticias, a los comentarios, al tener una razón para preguntar y para facilitar las conversaciones con otras personas con las que en otro momento a lo mejor no te ibas o no tenías con quién conversar, facilitaba las conversaciones con personas o con extraños. Y esta sensación de ya se acabó puede generar mucho en las diferentes personas. Insisto, no es trascendental, pero en quienes estuvimos involucrados, una cierta sensación de desazón. Es completamente normal, se va a pasar con muy pocos días, pero sí le da a las personas una sensación de comunicación. Y por lo tanto, puede generar esto que estoy comentando y que ayudó durante los días a poder ir dando un sentido de pertenencia. Y los sentidos de pertenencia siempre dan lugar a una sensación placentera de gusto y de emoción. Los seres humanos, comprobamos una vez más, estamos hechos para socializar. Estamos de vacaciones y hay que tener mucho cuidado, mucho, con los pequeñitos, porque o recibimos visitas perdón, o los llevamos de visita, cambiamos la forma en la que duermen, se quedan en contacto con otros adultos y puede haber abuso sexual. Ay, perdónenme. Y recuerden que suelen ser personas conocidas, familiares. Y a veces los niños no siempre cuentan el abuso de forma inmediata.
Y muchas personas dicen, si fuera verdad, me lo habría dicho enseguida. Y es una de las creencias más comunes y una de las más equivocadas. La mayoría de los niños, niñas y adolescentes no revelan el abuso de inmediato. Algunos tardan meses, años y otros, muchos, nunca lo cuentan. Especialmente cuando son pequeños. Pueden pensar que fue un juego, porque se los dice quien abusa de ellos, que era algo normal, no entienden qué pasó, o porque ellos o ellas hicieron algo malo. Y temen que nadie les crea, que sean castigados, que se enojen con ellos, que alguien resulte lastimado, o que quien los agredió cumpla sus amenazas. Y esto es algo digno de cuidado. Porque como lo hemos dicho muchísimas veces, el abuso es cometido por un familiar, un conocido, una persona de confianza, y eso puede generar mucha confusión y conflicto emocional. Así es que hay que tener cuidado de quién está cerca de nuestros hijos. Fíjense que este tema del abuso a menores es muy complicado y requiere muchísimo de nuestra atención. Como les decía en el segmento anterior, por mucho que nos cueste creerlo, puede pasar en tu casa. Uno siempre lo oye y piensa, ay, en mi casa no, pasa en la casa de los demás. Pero los porcentajes son tan altos que tenemos que considerar y poner atención en nuestros hijos, porque después de una experiencia traumática, el cerebro puede responder de distintas maneras. Algunos niños bloquean los recuerdos, otros recuerdan fragmentos, otros van a ir hablando poco a poco, y eso no significa que estén mintiendo. A los niños no les da la fantasía para poder inventar algo así. Y no lo van a decir tan claro como nosotros quisiéramos. Me pasó esto. Pueden expresarlo mediante cambios de conducta, pesadillas, aislarse, miedo o enojo, bajo rendimiento escolar, dolores físicos. Ojo, que pasan de repente. Las cosas fluyen muy bien y de pronto estamos en esto. ¿Qué debemos hacer si un niño, una niña, un adolescente intenta contarte algo o empieza poco a poquito? Créele. Créele, siempre créele. Escúchalo con calma. No empieces a presionarle con preguntas. ¿Pero cómo? ¿Pero a ver, dime? ¿Pero cómo pasó? ¿Pero quién fue? Y siempre agradécele. Gracias por contarme. Siempre que quieras hablar de esto, aquí estoy para ti. Y sin duda alguna, busca ayuda profesional, porque tú no vas a estar capacitado, capacitada para poder hacer por tu hijo, por este niño o niña, las cosas, porque tiene que haber una capacitación para esto. Lo que más necesita un niño cuando habla no es que lo investigues. Necesita sentir que hay un adulto que lo escucha, que le va a creer y que lo protege. Piensa que él o la protagonista no eres tú. No puede ser, pero qué barbaridad, pero no me digas eso, pero qué voy a hacer con esto que me estás diciendo, pero pobre de mí, pero cómo lo voy a manejar. No. Tú no eres a quien le está pasando esto, tú no eres a quien le sucedió esto. Es ese pequeño al que le pasó y finalmente te lo está diciendo. Ahora que están
de vacaciones los niños. Fíjense que muchísimos docentes coinciden en que lo más difícil de ser docente no son los alumnos, sino los papás. Porque interfieren muchísimo en la educación. Y lo que más suelen hacer los papás es justificar las conductas de los niños. Y creo que ahí hay una situación que constantemente se da. Y es porque hay una confusión. La idea de pensar que por ser comprensible y razonable el comportamiento de un niño, es decir, que tiene una explicación lógica, entonces habría que justificarla. Y claro que todo comportamiento de un niño tiene una justificación. Si le pregunto a un niño, la inmensa mayoría de las veces voy a entender por qué actuó como actuó. Va a ser lógica su actuación. Y es que los niños no están mal de la cabeza. El tema es que, aunque haya una explicación lógica para su comportamiento, no quiere decir que lo que decidieron hacer sea correcto. Hay comportamientos permitidos o más óptimos para poder llevar a cabo una acción. Pero muchas veces por la impulsividad llevan a cabo la incorrecta. Es decir, si otro niño lo está molestando, la acción impulsiva va a ser pegarle o vengarse de él haciéndole algo inapropiado. ¿Tiene lógica por qué actuaron como actuaron? Sí. ¿Es la correcta? ¿Es la forma correcta de hacerlo? No. Entonces, claro que yo puedo entender si un niño me dice por qué hizo lo que hizo, pero eso no quiere decir que es la manera en la que yo considero que debe de actuar cuando alguien lo trata de una manera que no le gusta. Porque entonces caeríamos, y lo que queremos es una sociedad civilizada. Así es que claro que cuando lo que opta por hacer es inapropiado, lo tengo que corregir. Y la corrección es una consecuencia que no le va a gustar. Por lo tanto, cuando el maestro hace eso y le llega al padre de familia, el padre de familia va a venir a justificar a su hijo de por qué hizo lo que hizo. Pero lo que como padres de familia tendríamos que entender es que el maestro tiene que llevar a cabo una corrección y por lo tanto una consecuencia inapropiada, que le va a parecer inapropiada al padre de familia, para que el niño entienda que la próxima vez que le pase eso tiene que actuar de la forma correcta. Es decir, tiene que contener su impulso y decidir de otra manera para que aprenda las formas correctas de actuar. Así es que como papás tenemos que reconocerle al maestro la autoridad que tiene para sancionar a nuestro hijo, porque nos está ayudando en la educación. Fíjense que hay cosas muy simples en la educación que son cuestión de hacerlas. Es decir, cuando tu hijo está viendo la tele y le dices es hora de apagarla y no la apaga, apágala tú. Ponte enfrente de él y apágala. Cuando tu hijo está haciendo algo y le dices, dame eso, ya es hora de hacer otra cosa y no te lo da,
párate junto a él y quítaselo. No hay que hacerlo ni a la fuerza, ni gritando, ni después de 20 veces que se lo dijiste. Simplemente tienes que mostrarle en ese momento que cuando tú le dices algo, tiene que pasar. Es mucho más fácil que tú muestres tranquilidad, calma y simplemente lo ejecutes, a que lo repitas el número de veces que quieras, lo acabes haciendo a gritos, lo acabes jaloneando. Simple y sencillamente es hora de apagar la tele, no se levanta, no tomas el control y la apagas. Ya suelta eso, no lo suelta, te acercas, se lo tomas de las manos y se lo quitas. Hay cosas que directamente están bajo tu control. Ejércelas en el momento, con toda tranquilidad, con toda calma, para que le vaya quedando claro que cuando dices algo, sucede. Audiocentro.